¿Alguna vez te has detenido a pensar que la inteligencia, esa cualidad que tanto admiramos, podría ser una maldición disfrazada? Mientras muchos luchan por alcanzar la sabiduría y la reflexión, Schopenhauer nos desafía con una visión contraria. Quizás, en la ignorancia, se encuentre la verdadera paz. Es una idea provocadora, casi herética, pero que cobra sentido cuando observamos la soledad de los genios frente al confort de aquellos que simplemente siguen el flujo de la sociedad. Imagina el peso de cargar con pensamientos profundos, que muchas veces son rechazados o incomprendidos por quienes buscan únicamente estabilidad. No es de extrañar que la innovación, aunque celebrada, enfrente barreras y resistencias aparentemente insuperables. ¿Vale la pena esa búsqueda incansable de la verdad? ¿O será que la conformidad es el secreto para vivir en armonía? En este video, descubrirás cómo la inteligencia puede ser una carga y por qué Schopenhauer consideraba la estupidez casi una virtud. Prepárate para sumergirte en reflexiones que desafiarán tu visión del mundo mientras exploramos cómo nuestras emociones, virtudes e incluso la ignorancia moldean nuestras decisiones y nuestra libertad. Al final, ¿estás dispuesto a pagar el precio de la inteligencia? ¿O prefieres encontrar la ligereza en la simplicidad? Vamos a desentrañar juntos este enigma que trasciende los siglos. La inteligencia, contrariamente a lo que muchos piensan, puede ser una maldición disfrazada de virtud. Schopenhauer decía que cuanto más alguien comprende el mundo, más difícil es encontrar consuelo en él. Piensa en esa persona que siempre identifica los problemas antes que todos en un proyecto laboral, no es celebrada por su visión, sino percibida como alguien complicado. La sociedad tiende a valorar la estabilidad, y cualquiera que la desafíe corre el riesgo de ser excluido. Ahora imagina a un inventor con una idea revolucionaria. Sabe que lo que ha creado puede cambiar vidas, pero antes de lograrlo, enfrenta miradas desconfiadas y risas de incredulidad. Es casi como nadar contra la corriente. La inteligencia tiene un precio emocional, la soledad. Las personas muy lúcidas suelen sentirse fuera de lugar, como si habitaran una realidad paralela donde los demás no ven lo mismo que ellas. Y no es solo en el ámbito profesional. En las relaciones personales, quien reflexiona demasiado sobre emociones o dinámicas interpersonales puede ser malinterpretado como complicado o difícil de complacer. Pero, ¿es realmente así? Quizás simplemente se trate de alguien que percibe matices que otros prefieren ignorar. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿estamos preparados para convivir con personas que ven más allá? La presión social para encajar crea una paradoja cruel. Aquellos que cuestionan las normas y buscan la verdad a menudo se encuentran aislados, mientras que quienes aceptan todo sin pensar son aplaudidos. Tal vez, entonces, la virtud de la inteligencia no radique tanto en encontrar respuestas, sino en soportar el peso de las preguntas. Por eso, la inteligencia no es solo un don, también es una responsabilidad. Pero, al mismo tiempo, esta responsabilidad abre puertas a perspectivas únicas. Y aunque sea un camino solitario, también puede ser el inicio de algo más grande, como veremos al explorar la relación entre la ignorancia y la conformidad. La ignorancia, aunque subestimada, tiene su peculiar encanto. ¿Quién no ha sentido una pizca de envidia al observar a alguien que vive despreocupado, ajeno a las complejidades del mundo? Mientras los pensadores críticos luchan por encontrar sentido a las cosas, quienes abrazan la ignorancia a menudo navegan por la vida con menos conflictos internos. Es como un barco ligero que flota en la superficie, mientras los más reflexivos se sumergen en las profundidades y enfrentan corrientes impredecibles. Conformarse a las normas sociales, aunque parezca limitante, ofrece una sensación de pertenencia. Piensa en esos encuentros donde todos están de acuerdo, aunque sea en silencio,
sobre lo que es aceptable o no. Quienes desafían estas normas, ya sea en una cena familiar o en una reunión de trabajo, a menudo reciben miradas de desaprobación. Es como si la ignorancia fuera un boleto hacia la aceptación, mientras que la reflexión exigiera el precio de la resistencia. ¿Y qué decir de la paz mental? Aquellos que cuestionan menos parecen dormir mejor. Una persona que no se preocupa por entender la complejidad de un sistema político, por ejemplo, puede simplemente seguir la corriente, mientras que los críticos pasan noches en vela pensando en soluciones. La ignorancia, en ese sentido, es casi como un refugio emocional, una forma de blindarse contra el caos. Pero, ¿es sostenible esa conformidad? Cuando todos siguen ciegamente un camino, los problemas tienden a acumularse hasta que alguien se ve obligado a enfrentarlos. Es como una casa con grietas que nadie repara porque nadie quiere notarlas. Y cuando eso ocurre, son los pensadores, los inconformes, quienes entran en escena para proponer cambios. Sin embargo, hay un costo, la resistencia. Quien cuestiona el statu quo enfrenta aislamiento, mientras que quien lo acepta disfruta de la sensación de pertenencia. Esta tensión entre paz mental y progreso nos lleva a reflexionar sobre las lecciones que la historia tiene para enseñarnos, especialmente a través de figuras que se atrevieron a desafiar el mundo que les rodeaba. La historia está llena de ejemplos de cómo la sociedad rechaza a aquellos que desafían las normas. Sócrates, por ejemplo, pagó con su vida por cuestionar los valores de Atenas. Su insistencia en buscar la verdad incomodaba tanto que prefirieron silenciarlo. Es irónico pensar que hoy lo celebramos como uno de los mayores pensadores de la humanidad, mientras que en su época fue tratado como una molestia. Galileo Galilei, otro ícono de la búsqueda del conocimiento, enfrentó a la Inquisición por defender que la Tierra giraba alrededor del Sol. Su visión desafiaba las creencias religiosas y científicas de la época, lo que lo convirtió en un blanco fácil. Aunque fue obligado a retractarse, su contribución allanó el camino para la ciencia moderna. Estos casos muestran que, muchas veces, la verdad se sacrifica por la comodidad del conformismo. Y no es algo restringido al pasado. Piensa en figuras contemporáneas que han cuestionado el statu quo, como Greta Thunberg o Elon Musk. Cada uno, a su manera, desafió sistemas establecidos, ya sea en relación con el medio ambiente o la tecnología. ¿Qué tienen en común con Sócrates y Galileo? La resistencia que enfrentaron antes de ser reconocidos. Esto nos lleva a un punto importante: el progreso siempre encuentra barreras. Ya sea en la ciencia, el arte o la filosofía, las ideas que rompen paradigmas enfrentan resistencia inicial. Es como intentar plantar un árbol en un suelo pedregoso, el esfuerzo es inmenso, pero el resultado puede transformar el entorno. Sin embargo, esta lucha por lo nuevo exige coraje y resiliencia. La sociedad, a menudo, solo abraza la innovación después de que la resistencia inicial se disipa. Esto nos conduce a una reflexión crucial: ¿por qué celebramos la innovación, pero hacemos tan difícil su aceptación? La innovación se celebra en discursos, premios y documentales, pero rara vez en la práctica cotidiana. Hay algo profundamente paradójico en cómo la sociedad enaltece a los grandes inventores y pensadores, mientras rechaza a quienes se atreven a innovar en su tiempo. Es como aplaudir un puente que ya fue construido, pero criticar ferozmente a quien intenta cruzar el río antes de que exista. Esta contradicción es visible en casi todas las áreas. Piensa en el mercado laboral. Las ideas revolucionarias a menudo son recibidas con escepticismo. Imagina a un empleado que sugiere cambios drásticos en un proceso. En lugar de recibir reconocimiento, puede ser etiquetado como rebelde o problemático. Y, sin embargo,
Son estos rebeldes quienes transforman negocios en imperios. Un ejemplo clásico es Steve Jobs, cuya visión fue ridiculizada antes de volverse indispensable. Además, hay una resistencia natural a lo desconocido. La sociedad, en su búsqueda de estabilidad, tiende a desconfiar de lo que no comprende. La innovación desafía no solo sistemas, sino también la zona de confort colectiva. Por eso, muchos proyectos brillantes son abandonados antes de ser probados. ¿Qué se podría hacer? Crear espacios seguros para el error y la experimentación, como programas de incubación o laboratorios de ideas. Por otro lado, esta barrera social tiene un efecto colateral positivo: filtra las innovaciones realmente valiosas. Solo los pensadores más resilientes logran superar esa resistencia inicial. Es como un diamante que solo se forma bajo una presión extrema. Aún así, el costo humano es alto, ya que muchos se rinden antes de alcanzar su potencial. Esta tensión entre la celebración y el rechazo de la innovación nos hace reflexionar: ¿por qué resistimos tanto a lo nuevo, aun sabiendo que es esencial para el progreso? Tal vez porque, al romper el conformismo, la innovación también nos obliga a reevaluar nuestras propias certezas. Y esto nos lleva a un dilema aún más profundo, que es el papel de la reflexión personal en este proceso. La búsqueda de la autenticidad es un camino desafiante, pero profundamente gratificante. Para muchos, vivir de manera genuina significa desconectarse de las expectativas ajenas y abrazar su propia esencia. Sin embargo, este viaje puede ser solitario, ya que requiere valentía para cuestionar creencias arraigadas y seguir un camino menos transitado. Piensa en ese amigo que abandonó una carrera segura para seguir su pasión, te enfrentó miradas de duda, pero encontró un propósito más profundo. La reflexión personal no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica diaria. Momentos de silencio, como un paseo al aire libre o escribir en un diario, pueden ser reveladores. Para quienes nunca lo han intentado, experimenten reservar 10 minutos al día para preguntarse: ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores o con las expectativas de los demás? Esta sencilla práctica puede traer una claridad sorprendente. Es en este proceso de autodescubrimiento donde surge el verdadero conocimiento. La sabiduría no está en acumular información, sino en entender cómo aplicarla para vivir mejor. Por ejemplo, en lugar de solo leer sobre Schopenhauer, ¿por qué no reflexionar sobre cómo su visión de la inteligencia se aplica a tu propia vida? La lectura de obras como El mundo como voluntad y representación puede ser una excelente manera de empezar. Claro, esta búsqueda puede ser incómoda. Cuestionarse a uno mismo significa enfrentar debilidades, fallos y arrepentimientos. Sin embargo, también es una oportunidad para transformar esos momentos en virtudes. Es como pulir una piedra en bruto hasta que revele su belleza natural. Esta práctica de autocompasión y honestidad con uno mismo es esencial para avanzar. Y, al final, ¿qué se gana con todo esto? Un sentido más profundo de propósito y verdad. Pero para cosechar esos frutos, es necesario enfrentar el malestar inicial. Y esto nos lleva a un aspecto crucial de este viaje: cómo manejar la autoestima y encontrar un equilibrio saludable. La autoestima es un terreno delicado, donde la línea entre la confianza genuina y la validación externa es muy tenue. Muchas veces caemos en la trampa de medir nuestro valor con base en lo que piensan los demás. Sin embargo, buscar mejorar solo para impresionar a terceros es como construir una casa sobre arena movediza. La verdadera fortaleza está en crecer para uno mismo, no para el aplauso ajeno. Una forma práctica de cultivar esa autoestima saludable es establecer metas que reflejen tus propios valores, y no las expectativas externas. Si el objetivo es aprender algo nuevo, como tocar un instrumento,
hazlo porque despierta alegría en ti, no porque parezca impresionante. Comienza con algo accesible, como clases gratuitas en YouTube o aplicaciones como YouSician. El secreto está en nutrir un estado emocional que sea sostenible. Imagina a alguien que pasa horas en las redes sociales, comparando su vida con la de los demás. El impacto es devastador. En lugar de eso, dedica tiempo a prácticas que realmente te eleven, meditación, ejercicio físico o incluso un pasatiempo simple, como la jardinería. Estos pequeños cambios tienen un impacto enorme en tu bienestar. El equilibrio emocional también exige desapego de críticas y elogios. No se trata de ignorar el feedback, sino de filtrarlo. Cuando escuches un comentario, pregúntate, ¿esto refleja algo que realmente importa para mí? De esta forma, proteges tu esencia sin cerrarte al mundo. Y así, con esa base sólida, la autoestima se convierte en una aliada en lugar de una fuente de angustia. Esto nos prepara para el próximo paso esencial, la libertad emocional, donde aprendemos a desprendernos de obsesiones y a vivir en el presente. La libertad emocional es aprender a dejar ir lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que realmente importa. Muchas veces nos aferramos a la idea de que necesitamos ser amados o aceptados para ser felices, pero eso solo nos encierra en ciclos de ansiedad y frustración. Es como intentar sostener agua con las manos, cuanto más apretamos, más se escapa. Una manera de comenzar a cultivar esa libertad es practicar el desapego emocional. No significa ser indiferente, sino entender que las personas y las situaciones tienen límites que no podemos sobrepasar. Intenta crear pequeños rituales diarios de gratitud por el presente. Por ejemplo, antes de dormir, enumera mentalmente 3 cosas por las que estás agradecido ese día, incluso si son tan simples como un café caliente o una conversación ligera. Cuando nos liberamos de la obsesión por el amor o la aprobación de los demás, nuestras relaciones se vuelven más naturales. Imagina una pareja donde uno de los miembros vive para agradar al otro, el vínculo termina asfixiándose. Ahora piensa en una relación donde ambos son completos, libres para ser quienes son. La diferencia es palpable, y el amor crece en terreno fértil. También es fundamental aprender a gestionar las emociones en el momento en que surgen. En lugar de reprimir o reaccionar impulsivamente, prueba técnicas como la respiración consciente. Por ejemplo, inspira durante 4 segundos, mantén durante 4, expira durante 4 y repite. Esta práctica simple ayuda a mantener la calma y la claridad en situaciones desafiantes. Por último, alcanzar la libertad emocional no significa ausencia de sentimientos, sino dominio sobre ellos. Es como convertirse en el capitán de un barco en aguas turbulentas, las olas siguen ahí, pero tú eliges cómo navegar. Y es esta maestría emocional la que nos permite aplicar todo lo que aprendemos para vivir una vida más auténtica y plena. Ahora que has reflexionado sobre la relación entre inteligencia, ignorancia y conformidad, es hora de preguntarte, ¿qué camino eliges? ¿Estás dispuesto a cargar con el peso de la verdad y la reflexión, aunque eso signifique enfrentar el aislamiento? ¿O prefieres vivir en paz, en la ignorancia que trae aceptación, pero tal vez también un cierto vacío? La libertad emocional y la autenticidad son logros poderosos, pero requieren valentía. Valentía para desafiar el statu quo, para liberarse de las expectativas ajenas y para abrazar la verdadera sabiduría, esa que viene desde dentro. ¿Y tú, qué estás haciendo para desarrollar esa libertad? ¿Estás dispuesto a invertir en tu crecimiento personal, aunque el camino sea solitario? Si este contenido resonó contigo y sientes que estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje de autoconocimiento, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No te pierdas las próximas reflexiones sobre cómo moldear tu vida con inteligencia, virtud
y sobre todo, libertad. Porque, al final, la elección es tuya, vivir conforme a las reglas del mundo o desafiar tu propia realidad. Continuemos esta conversación en los próximos videos.